Cuando la demostración se acabó, yo tenía muchos más papeles de Cortés dibujados para mostrárselos a Moctezuma y muchas cosas más que decirle. Solo me faltaba el dibujo de la cara de Cortés que me había pedido que hiciera. Muchos años antes, en Texcoco, había jurado que nunca más haría retratos, pues parecía que algún desastre caía siempre sobre las personas que retrataba, pero no sentía ningún remordimiento si eso les causaba algún problema a los hombres blancos. Así es que la siguiente tarde, cuando los señores Mexica tuvieron la última entrevista con Cortés y sus oficiales y sus sacerdotes, éramos 5 los señores. Ninguno de los españoles parecieron darse cuenta de que había uno más, y ni Aguilar ni Malinali me reconocieron bajo mi traje de señor, como tampoco lo hicieron cuando andaba vestido de cargador. Nos sentamos todos juntos para cenar, pero no haré ningún comentario acerca de los modales que tenían los hombres blancos para comer. Nosotros habíamos puesto la comida, así es que era de la mejor calidad. Los españoles habían contribuido con un brebaje que llamaban vino, que llevaban en unas bolsas largas de cuero. Uno era pálido y seco y otro oscuro y dulce, pero yo bebí muy poco porque era tan embriagador como el Octli. Mientras mis 4 compañeros señores se hacían cargo de la conversación, yo me senté en silencio, tratando de captar de la manera más discreta las facciones de Cortés sobre el papel de corteza utilizando una tiza. Viéndolo de cerca por primera vez me pude dar cuenta de que el pelo de su barba era más ralo que el de sus compañeros, que no podía esconder adecuadamente una fea cicatriz en su labio inferior y que su barbilla era casi tan puntiaguda como la de los maya, y puse todos esos detalles en el retrato. Entonces me di cuenta de que todos los hombres se habían callado y estaban silenciosos, y cuando levanté los ojos me encontré con los ojos grises de Cortés puestos en mí. Y él me dijo: ¿así es que estoy siendo retratado para la posteridad? Déjeme verlo. Por supuesto que él habló en español, pero su mano extendida significaba una orden fácil de comprender, así es que se lo alargué. Bueno, no puedo llamarlo muy halagador, dijo, pero sí se reconoce. Él lo mostró a Alvarado y a los otros españoles y cada uno de ellos cloqueó y asintió. En cuanto al artista, dijo Cortés todavía mirándome: observen su cara, compañeros. Si le quitaran todas esas plumas que lleva y le blanquearan la complexión, podría pasar por un hijo hidalgo y aún por un hombre de distinción. Si os hubieses encontrado con él en la corte de Castilla, un hombre de su estatura y con esas facciones tan fuertes, os hubieses quitado vuestros sombreros haciendo una gran reverencia. Él me devolvió el dibujo y sus intérpretes tradujeron su siguiente pregunta: ¿por qué me estáis retratando? Uno de mis compañeros señores, pensando rápidamente, le contestó: ya que vuestro venerado orador Moctezuma desgraciadamente no tendrá la oportunidad de conocerle, mi señor capitán nos pidió que le lleváramos su retrato como recuerdo de su corta visita a estas tierras. Cortés sonrió con sus labios, pero no con sus ojos opacos, y dijo: sin embargo, yo veré a vuestro emperador. He determinado hacerlo. Todos nosotros admiramos tanto los tesoros que nos mandó de regalo que estamos ansiosos por ver las maravillas que debe tener vuestra ciudad capital. No pensaría en irme antes de que mis hombres y yo nos regocijáramos. La vista en lo que, según me han dicho, es la ciudad más rica de todas estas tierras. Cuando todo eso fue traducido, otro de mis compañeros, poniendo cara de duelo, le dijo: ay, el señor Blanco solo hará un viaje largo y peligroso para encontrarse con una desilusión. No deseamos confesárselo, pero el venerado orador despojó y echó a perder la ciudad para poderles dar estos regalos. Él escuchó que los hombres blancos que nos visitaban parecían apreciar el oro. Así es que él mandó todo el oro que poseía, como también todos sus demás adornos de valor. Ahora la ciudad ha quedado pobre y fría. No vale la pena que los visitantes se molesten en verla.
Sema Linali dijo, al traducir todo eso en Shu a Aguilar. El venerado orador Moctezuma les mandó esos simples regalos con la esperanza de que el capitán Cortés estuviera satisfecho con ellos e inmediatamente se fuera de aquí. Pero de hecho solo representa una pequeña parte de todos los tesoros inestimables que tiene Tenochtitlan. Moctezuma desea desanimar al capitán para que no vea la riqueza real que tiene en su ciudad capital. Mientras Aguilar se lo traducía a Cortés en español, yo hablé por primera vez y con voz baja a Sema Linali en su lengua nativa de Cuatlicamac, para que solo ella pudiera comprender. Tu trabajo es decir lo que se habla, no inventar mentiras. Pero él mintió, barbotó, y apuntando a mi compañero. Entonces se sonrojó al darse cuenta de que había sido cogida en su traición y que lo había confesado abiertamente. Yo le dije, yo sé los motivos por los cuales mientes. Me interesaría mucho conocer los tuyos. Ella me miró fijamente y sus ojos se abrieron mucho al reconocerme. ¿Usted? Dijo sin aliento y espantada y desanimada a la vez. Nuestro pequeño coloquio había pasado desapercibido para los demás y Aguilar todavía no me reconocía. Cuando Cortés volvió a hablar y Sema Linali tradujo, su voz era solo ligeramente insegura. Le agradeceremos mucho a vuestro emperador si nos extendiera una formal invitación para visitar su magnífica ciudad, pero decidle, mis señores embajadores, que nosotros no insistimos en ningún recibimiento oficial, ya que de todas maneras iremos, con invitación o sin ella, asegurarle que iremos. Mis 4 compañeros empezaron otra vez a exponerle sus razones, pero Cortés les cortó diciendo: para ahora ya les hemos explicado con mucho cuidado la naturaleza de nuestra misión, como nuestro rey don Carlos nos ha mandado con instrucciones muy particulares de presentar nuestros respetos a vuestro gobernante y pedirle permiso para introducir la santa fe cristiana en estas tierras. Y con mucho cuidado nosotros les hemos explicado la naturaleza de esa fe de nuestro Señor Dios, de Jesucristo y de la Virgen María, quienes solo desean que todos los pueblos vivan como hermanos. También nos hemos tomado el trabajo de demostrarles las armas insuperables que poseemos y no puedo pensar en alguna otra cosa en la que hayamos sido negligentes de aclararles. Pero antes de que os haya sido, ¿deseáis saber alguna otra cosa de nosotros? ¿Alguna pregunta que queréis hacer? Mis 4 compañeros lo miraron molestos e indignados, pero no dijeron nada. Así es que me aclaré la garganta y hablándole directamente a Cortés en su propia lengua le dije: solo una pregunta, mi señor. Los hombres blancos me miraron sorprendidos porque había hablado en español y Sema Linali se puso embarada, temiendo sin duda que fuera a denunciarla, o quizá temiendo que fuera a quitarle su trabajo de intérprete. Tengo curiosidad por saber, empecé pretendiendo humildad e incertidumbre. ¿Podría decirme sí? Apuró Cortés. Todavía pareciendo tímido y vacilante le dije: he escuchado que muchos de sus hombres hablan de que nuestras mujeres, bien, están incompletas en cierto aspecto. Hubo un ruido de metal y de cuero cuando todos los hombres blancos se inclinaron hacia mí prestando toda su atención. Sí. Entonces le pregunté como si realmente deseara saberlo. Les pregunté con cortesía y solemnidad sin demostrar la menor burla o gazmonería. ¿Sus mujeres, su Virgen María, tienen pelo en sus partes privadas? Se oyeron otros chirridos y rechinos de sus armaduras. Creo que también sus bocas y sus ojos abiertos rechinaron, conforme todos se hicieron para atrás boquiabiertos, más o menos como ahora lo está haciendo su ilustrísima, soltando exclamaciones agitadas de locura, blasfemia y ultraje. Solo uno de ellos, el grande y barbirrojo Alvarado, soltó la carcajada. Se volvió hacia los sacerdotes que estaban cenando con nosotros y poniendo sus 2 manos en los hombros de 2 de ellos, entre sus espasmos de risas, le preguntó: Padre Bartolomé, Padre Merced,
¿Os han preguntado eso antes? ¿Os han enseñado en el mismo seminario cómo contestar adecuadamente a una pregunta como esa? ¿Habéis pensado antes siquiera una vez en eso? ¿Eh? Los sacerdotes no hicieron ningún comentario, pero me miraron aviesamente y sonriendo me enseñaron los dientes e hicieron la señal de la cruz para alejar al demonio. Cortés no había quitado sus ojos de mí. Observándome detenidamente con su mirada de halcón, me dijo: tú no eres un hijo hidalgo o un hombre distinguido, no, ninguna clase de caballero. Pero serás recordado, sí, yo te recordaré. A la siguiente mañana, mientras nuestro grupo se estaba prestando para partir, vino Semalinal y con una señal imperiosa me indicó que deseaba tener una discusión privada conmigo. La hice esperar y cuando me reuní con ella le dije: debe ser algo interesante. Habla, uno hierba. Por favor, no me llame con mi nombre de esclava. Debe llamarme Malit, sino doña Marina, me explicó. He sido cristianizada con el nombre de Santa Margarita Marina. Por supuesto que eso no significa nada para usted, pero le sugiero que me demuestre el debido respeto porque el capitán Cortés me tiene en muy alta estima y él es muy rápido para castigar la insolencia. Yo le dije con frialdad: entonces te sugiero que duermas muy estrechamente con tu capitán Cortés, porque una sola palabra mía, cualquiera de estos totonaca que andan por aquí con mucho gusto, meteré una hoja de obsidiana entre tus costillas al primer descuido que tengas. Ahora estás hablando insolentemente al señor Mixley, quien ha ganado el sin a su nombre. Esclava, puedes hacer tontos a los hombres blancos con tus pretensiones de nobleza. Puedes hacer que te deseen pintándote el pelo como una maatitl, pero para tu propia gente solo serás una hija de perra con el pelo pintado de rojo que ha vendido más que su cuerpo al invasor Cortés. Eso la hirió y dijo como defendiéndose: no me acuesto con el capitán Cortés, solo le sirvo de intérprete. Cuando el Tabasco nos regaló, las 20 mujeres fuimos repartidas entre los hombres blancos y a mí me tocó ese hombre. Y apuntó a uno de los oficiales que había estado cenando con nosotros. Su nombre es Alonso. ¿Y estás disfrutando de él?, le pregunté con sequedad. Si no recuerdo mal, cuando nos vimos la última vez te estabas expresando con un odio de los hombres y de la manera en que ellos usaban a las mujeres. Puedo pretender cualquier cosa, dijo, todo lo que pueda servir para mis propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos? Estoy seguro de que no es la primera vez que traduces mal. ¿Por qué aguijoneaste a Cortés para que vaya a Tenochtitlán? Porque yo deseo ir allá. Ya le había dicho eso hace años cuando lo encontré por primera vez. Una vez que esté en Tenochtitlán, no me importará lo que les pase a los hombres blancos. Quizás hasta sea recompensada por haberlos llevado, en donde Moctezuma podrá aplastarlos como chinches. Bueno, de todas maneras, yo estaré en donde siempre he deseado estar y seré notoria y reconocida, y no me tomará mucho tiempo llegar a ser una mujer noble, tanto de hecho como de nombre. Sí, y por otro lado sugerí, si por algún golpe de suerte los hombres blancos no llegan a ser aplastados, entonces recibirás una recompensa mejor. Hizo un gesto de indiferencia. Solo quiero suplicarle, señor Mixley, que no haga nada para impedir mi oportunidad. Solo deme el tiempo suficiente para demostrarle a Cortés cuán útil puedo ser y así no pueda privarse de mi ayuda y consejo. Solo déjeme llegar a Tenochtitlán. Eso puede significar muy poco para usted o para su venerado orador o para cualquier otra persona, pero significa mucho para mí. Me encogí de hombros y le dije: no me voy a salir de mi camino solo para aplastar chinches. No voy a impedir tus ambiciones, esclava, siempre y cuando éstas no causen problemas a los intereses que yo sirvo. Mientras
Moctezuma veía el retrato de Cortés y otros dibujos que había hecho, yo enumeraba las personas y las cosas que había contado. Incluyendo a él y a otros oficiales, eran 508 hombres para pelear. La mayoría de ellos llevaba espadas y lanzas, pero 13 también portaban arcabuces, 32 tenían ballestas y me atrevería a decir que todos los otros hombres eran capaces de usar esas armas especiales. Además había 100 hombres más que evidentemente eran los marineros de los 10 barcos que habían quemado. Moctezuma pasó las hojas de papel de Cortés encima de su hombro y los ancianos del consejo de voceros que estaba detrás de él en una línea se las empezaron a pasar de un lado a otro. Yo continué. Hay 4 sacerdotes blancos, tienen muchas mujeres de vuestra propia raza que les fueron regaladas por el Tabascop de Cupilco y por Patzinca de los Totonaca. Tienen 16 caballos y 12 perros grandes de caza. Tienen 10 cañones de largo alcance y 4 más pequeños. Como nos dijeron, venerado orador, solo se quedaron con un barco que está todavía flotando en la bahía y en donde hay hombres, pero no los pude contar. 2 ancianos del consejo de voceros, que eran físicos, estaban examinando con atención solamente el retrato de Cortés y conferenciaban en murmullos profesionales. Concluí. Además de todas las personas que he mencionado, prácticamente toda la población de los Totonaca parece estar bajo las órdenes de Cortés, trabajando como cargadores, carpinteros, albañiles y demás, cuando no le están enseñando los sacerdotes blancos cómo adorar ante la cruz y la imagen de la señora. Uno de los 2 doctores dijo: «Señor orador, ¿sí puedo hacer un comentario?». Moctezuma asintió. Mi colega y yo hemos estado observando el retrato del rostro del hombre Cortés y en otros dibujos en donde se ve completo. Moctezuma dijo con impaciencia. Y supongo que como físicos que son, declaran oficialmente que él es un hombre. No solo eso, mi señor, hay otros signos de diagnóstico. Es imposible decirlo con certeza a menos de que alguna vez tuviéramos la oportunidad de examinarlo en persona, pero parece que por sus facciones enclenques, su pelo ralo y lo mal proporcionado de su cuerpo, él debe de haber nacido de una madre que estaba afligida vergonzosamente por la enfermedad del Nananua. Hemos visto esas características muchas veces entre la progenie de las Matimé. ¿De verdad?, dijo Moctezuma visiblemente contento. Si eso es cierto y si el Nananua ha afectado su cerebro, eso podría explicar muchas de sus acciones. Solo un loco podría haber quemado esos barcos con los que hubiera podido retirarse a salvo. Y si un hombre consumido por el Nanua es el guía de esos extranjeros, los otros deben ser unos bichos con un intelecto todavía más pobre. Y usted, Mixtín, díganos que sus armas no son tan terriblemente invencibles como nos han dicho. Saben, empiezo a pensar que hemos exagerado mucho el peligro que pueden suponer esos visitantes. De pronto, Moctezuma había cambiado de ánimo, de ese ánimo con que lo había visto por tanto tiempo, pero su rápido cambio, pensando de la melancolía a una alegre ligereza, no me impidió limitarlo. Hasta entonces él había pensado en los hombres blancos como una amenaza, como dioses o mensajeros de los dioses, y requiriendo de nosotros que le profesáramos todo respeto, amistad y probablemente hasta nuestra sumisión. Pero al oír mi información y la opinión de los doctores, estaba muy dispuesto a subestimar a los hombres blancos como si no merecieran nuestra atención y preocupación. Esa actitud se me hacía tan peligrosa como la otra, pero como no podía decir eso con tantas palabras, solo le dije: quizá Cortés esté enfermo hasta el punto de estar loco, señor orador, pero un loco puede ser todavía más peligroso que un cuerdo.
Hace solamente unos cuantos meses que esos bichos vencieron a unos 5,000 guerreros en las tierras de Cupilco. Pero los defensores de Cupilco no tienen nuestras ventajas. No fue Moctezuma quien habló, sino su hermano, el jefe guerrero Cuitláhuac. Fueron al encuentro de los hombres blancos con la antigua táctica de combate cuerpo a cuerpo. Pero gracias a usted, señor Mixley, nosotros sabemos ahora algo acerca de las capacidades del enemigo. Si a la mayoría de mis guerreros les doy arcos y flechas, podremos estar fuera del alcance de sus armas de metal y escapar de las descargas de sus espadas, de sus pesadas armas de fuego, y podremos vencerlos con flechas más rápidas que no podrán contestar con sus proyectiles. Moctezuma dijo con indulgencia: es de suponerse que un jefe de guerra hable de guerra, pero no veo en absoluto la necesidad de tener una guerra. Simplemente le mandaremos una orden al señor Patzinca para que todos los Totonaca dejen de ayudar a los hombres blancos, de proveerlos con comida, mujeres y otras comodidades. Los intrusos se cansarán muy pronto de estar comiendo solo el pescado que puedan pescar por sí mismos, bebiendo solo el jugo de los cocos y teniendo que sufrir un verano en las tierras calientes. Fue su mujer serpiente Tlacotzin quien contestó a eso. Patzinca no parece estar muy inclinado a rehusarles nada a los hombres blancos, venerado orador. Los Totonaca nunca se han regocijado de ser nuestros vasallos tributarios. Ellos preferirán cambiar de amos. Uno de los emisarios que había ido conmigo a la costa dijo: también estos hombres blancos hablaron de otros hombres blancos incontables que viven en esas tierras de donde estos llegaron. Si nosotros peleamos contra ellos y los vencemos, o si se rinden por hambre, ¿cómo sabremos cuándo otros más lleguen o cuántos llegarán, o qué armas más poderosas traerán con ellos? La alegría de Moctezuma se disipó. Sus ojos lanzaron una mirada de desasosiego alrededor, como si inconscientemente buscaran una forma de escapar, ya fuera de los hombres blancos, ya de tomar una firme decisión, no lo sé. Pero su mirada cayó casualmente sobre mí, se me quedó mirando y luego me dijo: Mixtín, su agitación habla de impaciencia. ¿Qué es lo que usted podría decir a esto? Yo dije sin vacilar: quemar el único barco que les queda a los hombres blancos. Algunos de los hombres que estaban en el salón del trono exclamaron: ¿qué? Deshonroso. Otros dijeron cosas como: atacar a los visitantes sin ninguna provocación y empezar la guerra sin mandarles siquiera nuestras insignias de declaración de guerra. Moctezuma, con un gesto de silencio y volviéndose hacia mí, solo me dijo: ¿por qué? Antes de que nosotros dejáramos la costa, mi señor, ese barco fue cargado con todo el oro fundido y todos los demás regalos que usted les mandó. Pronto desplegará sus alas hacia ese lugar llamado Cuba o hacia ese lugar llamado España, o quizás irá directamente a presentarse con su rey don Carlos. Los hombres blancos estaban hambrientos de oro y los regalos de mi señor no los saciaron, sino que solo los excitaron más su apetito. Si le permite ese barco partir con la prueba de que aquí hay oro, nada nos podrá salvar de una inundación de hombres blancos que vendrán cada vez más y más hambrientos de oro. Pero el barco está hecho de madera. Envíe solo unos cuantos buenos guerreros mexicas hacia esa bahía, mi señor, de noche y en canoas. Mientras pretenden pescar a la luz de las antorchas, se pueden aproximar lo suficiente como para prenderle fuego. Y luego, dijo Moctezuma mordiéndose un labio, Cortés y sus hombres no podrán regresar a esa tierra. Entonces ciertamente que vendrán para acá. Y ciertamente que no vendrán con unas intenciones muy amistosas. No puedes de una acción tan hostil por nuestra parte. Venerado orador, dije con cansancio, ellos vendrán de todas maneras, sea lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer.
y vendrán con sus dóciles totonaca para enseñarles el camino para que les carguen todas sus provisiones durante la jornada, para asegurarse de que podrán sobrevivir al pasar de esas montañas y de los encuentros con otras gentes. Pero también eso lo podemos prevenir. He tomado cuidadosamente nota de todo el terreno. Hay varias formas de ascender de la costa a las tierras altas y todas ellas llevan a través de pasos y desfiladeros muy angostos. En esos lugares tan apretados, a los hombres blancos no les servirán de nada sus caballos, sus cañones, sus arcabuces y aún sus armaduras de metal no serán una defensa. Unos cuantos y buenos guerreros mexica apostados en esos pasos, sin más armas que piedras, podrían convertir a cada uno de esos hombres en una pulpa. Se oyó otro coro de exclamaciones horrorizadas ante mi sugestión de que los mexica pudieran atacar escondidos como salvajes, pero yo continué con voz más fuerte. Debemos detener esa invasión, aunque sea con los medios más desagradables, si eso es lo conveniente, o nunca más detendremos la esperanza de contener la invasión. Quizás el hombre Cortés, al ser un loco, nos facilitó el camino. Solo tenemos que quemar o destruir el barco que él no mandó quemar. Si ese barco mensajero nunca regresa a su rey Don Carlos, si ninguno de los hombres blancos queda vivo y capacitado para hacer siquiera una balsa con que escapar, el rey Don Carlos nunca sabrá qué pasó con esa expedición. Se hizo un gran silencio en el salón del trono. Nadie quería ser el primero en comentar algo y yo traté de no impacientarme. Al fin, Cuitláhuac dijo: «Es un consejo práctico, señor hermano». «Es un consejo monstruoso», dijo Moctezuma. «Primero destruir el barco de los extranjeros y por ende empujarlos a que avancen hacia tierra adentro y luego cogerlos indefensos en un ataque encubierto. Eso requerirá mucha meditación y consultarlo detenidamente con los dioses». «Señor orador», dije con desesperación, «ese barco mensajero puede estar extendiendo sus alas en este momento». «Lo que indicaría», dijo imperativo, «que los dioses así lo desean, y por favor no agite de esa manera sus manos enfrente de mí». En ese momento mis manos deseaban estrangularlo, pero las contuve para que pareciera un gesto que indicaba que cedía resignadamente de mi propósito. Él meditó en voz alta: «Si el rey Don Carlos no llega a saber nada de este grupo, se imaginará que está en algún peligro y ese rey no vacilará en enviar una tropa para que los rescate o los refuerce. Quizás incontables barcos trayendo a incontables hombres blancos. Por la forma tan simple en que Cortés quemó sus 10 barcos, aparentemente su rey Don Carlos tiene una gran reserva de ellos. Me da la impresión de que Cortés es solo una punta de lanza que ya ha sido arrojada. Quizá lo más sabio sea tratar a Cortés con cautela y pacíficamente, por lo menos hasta que podamos determinar cuán pesada es la lanza que se apoya detrás de él». Moctezuma se levantó como una señal para que nos retiráramos y dijo mientras salíamos: «Pensaré en todo lo que se ha dicho aquí. Mientras tanto, enviaré a unos Quimichime a las tierras de los Totonaca y a todas las tierras intermedias para que me tengan informado de lo que los hombres blancos están haciendo». Quimichime quiere decir ratón, pero esa palabra también la usamos para decir espía. Entre toda la comitiva de esclavos que tenía Moctezuma estaban incluidos hombres de cada nación del único mundo, y los que eran de más confianza siempre los habían utilizado frecuentemente para que espiaran en las tierras donde ellos eran nativos, pues se podían infiltrar fácilmente y en completo anonimato entre su propia gente. Por supuesto que yo también en los últimos tiempos había hecho el papel de espía en las tierras Totonaca y he hecho ese trabajo en otras ocasiones, aún en algunos lugares en donde no hubiera podido pasar por un nativo del lugar, pero solo era un hombre.
Un hato completo de ratones como el que había enviado Moctezuma podía cubrir más lugares y traer mucha más información. Moctezuma volvió a llamar a su presencia al Consejo de Voceros y a mí cuando regresó el primer Kimichi para informar que la casa flotante de los hombres blancos en verdad ya había desplegado sus alas y se había ido hacia el oeste perdiéndose de vista en el mar. Aunque me sentí desanimado al oír eso, seguí escuchando el resto del informe, pues el ratón había hecho un buen trabajo escuchando y observando, incluso había oído varias conversaciones traducidas. El barco mensajero había partido con todos aquellos marineros que necesitaba y con otro hombre que había sido separado de la fuerza militar de Cortés, posiblemente encargado de entregar tanto los regalos y el oro como el informe oficial de Cortés al rey Don Carlos. Ese hombre, el oficial Alonso, el que había tenido a Semalinali, pero por supuesto no se había llevado consigo a esa mujer tan valiosa para ellos. Como era de esperar, Malintzin, como era llamada cada vez con más frecuencia, no se había sentido en lo más mínimo afectada por ello, sino que inmediatamente se convirtió en la concubina de Cortés, aparte de ser su intérprete. Con su ayuda, Cortés les dio un discurso a los Totonaca. Les dijo que el barco mensajero regresaría con la orden de su rey de elevarlo de rango, pero que él se anticiparía a ello y que de ahí en adelante no debían llamarlo solamente por capitán, sino por capitán general, y que también anticipándose a la orden de su rey, él le daba un nuevo nombre a Sem Anáhuac, el único mundo. Todas las tierras de la costa que él ya tenía y todas las tierras que él descubriera en el futuro se llamarían en lo sucesivo como la Capitanía General de la Nueva España. Por supuesto que esas palabras en español significaban muy poco para nosotros, sobre todo cuando un quimiche las dijo con su acento totonaca. Pero estaba lo suficientemente claro que Cortés, aunque fuese un loco digno de lástima o un hombre audaz, quien actuaba incitado por las ambiciones de su consorte, se estaba atribuyendo tierras sin límites y pueblos incontables que ni siquiera había visto, sin haberlos conquistado por combate o por algún otro medio. Las tierras sobre las que él clamaba sus dominios incluían las de nosotros, y los pueblos sobre los que él clamaba soberanía incluía al nuestro, los mexica. Así, echando espuma por la boca ante su ultraje, Cuitláhuac dijo: si esa no es una declaración de guerra, venerado hermano, entonces nunca he oído una. Moctezuma dijo con incertidumbre: él no ha mandado todavía los regalos, guerreros u otras insignias guerreras con esa intención. ¿Esperarás hasta que él descargue sus estruendosos cañones sobre tus oídos?, demandó con impertinencia Cuitláhuac. Obviamente él ignora nuestras costumbres de declarar la guerra. Quizás el hombre blanco lo haga solo con palabras de desafío y presunción como él lo ha hecho. Así es que enseñémosle a ese plebeyo engrandecido algunas buenas maneras. Mandémosle nuestros regalos de guerra, nuestras banderas y armas. Luego vayamos a la costa y echemos de ella a ese insufrible jactancioso empujándolo al mar. Cálmate, mi hermano, dijo Moctezuma. Todavía él no ha molestado a nadie en estos lugares, excepto a esos desgraciados Totonaca, y aún ellos solo les ha hecho ruido. Por lo que a mí respecta, Cortés se puede quedar en la playa pavoneándose, poner su estado allí y romper el viento por ambos lados. Mientras tanto, hasta que él no lo haga, nosotros esperaremos. Santificada asesoría católica majestad del emperador Don Carlos, nuestro rey. Estimada majestad, nuestro patrón real, desde esta ciudad de México, capital de la Nueva España, en la vigilia de la fiesta de la Transfiguración en el año de nuestro Señor Jesucristo de 1531, os saludo. Aunque nunca recibimos de vuestra trascendental majestad la orden de desistir en la compilación de esta crónica,
Ahora hemos completado esta, pues el mismo narrador, el azteca, declara que ya no tiene más que contar, así es que usted encontrará aquí anexado el segmento final. Mucho de la narración del indio acerca de la conquista y sus consecuencias ya es conocido por vuestra eminente majestad por los informes enviados durante todos estos años por el capitán general Cortés y otros oficiales que hicieron la crónica de esos sucesos en los que tomaron parte. Sin embargo, la narración de nuestro azteca más bien repudia la ostentación de la que hace gala el capitán general, que tediosamente repite que solo él y un puñado de intrépidos soldados castellanos conquistaron todo ese continente sin ayuda. Está más allá de toda duda que ahora que usted, señor, podamos contemplar toda esta historia completa, esa no se ha de parecer en nada a lo que vuestra majestad debió de haber imaginado cuando con vuestra real cédula nos habéis ordenado principiarla. Y difícilmente podremos reiteraros vuestra insatisfacción por lo que probó ser. No obstante, si ha servido por lo menos de alguna información a nuestro soberano o le ha esclarecido algunos puntos diminutos y extraños, trataremos entonces de persuadirnos de nuestra paciencia e indulgencia, así como el trabajo desagradable y sin descanso de nuestros escribanos no se ha perdido por completo. Oramos para que vuestra majestad, imitando al benigno Rey del cielo, no tomará en cuenta esos volúmenes acumulados de valor trivial, sino que considerará la sinceridad que emprendimos en ese trabajo y el espíritu con que nosotros nos esforzamos por cumplirlo. Y esperamos que usted lo vea y nosotros también desde ese aspecto indulgente. También deseamos preguntarle, señor, antes de terminar aquí, con el trabajo del azteca, ¿desea vuestra majestad que demandemos a él alguna información más o que añada algo más a su ya de por sí voluminosa narración? Si es así, veremos de que continúe a nuestra disposición, pero si usted ya no tiene ningún uso para darle al indio, señor, ¿podría ser tan amable de dictarnos vuestra disposición acerca de él o preferiría vuestra majestad simplemente lo pusiéramos en las manos de Dios al terminar su trabajo? Mientras tanto y por siempre, que la gracia santa de nuestro Señor Dios continúe en el alma de nuestra loable majestad, es la constante oración de su vuestro SCCM devoto siervos, Zumárraga.